Hoy terminamos esta actividad. Habían quedado en que ustedes terminaban el punto número 1, ¿cierto? Y en este caso hacían el 6. Entonces comenzamos con el punto número 2. El A yo lo hago. Listo. Vamos a revisar. Listo. El A yo lo hago. Entonces me dice el punto número 2. Determina los datos. Determina si los datos, perdón, están o no dispersos alrededor de la media aritmética. Compara la mediana y la media en cada situación. Entonces, lógicamente, sí, ¿qué me dice el concepto que yo les acabé de enviar? Que yo les envié, no, les acabé de enviar, no, les envié la vez pasada. Entonces, yo les envié una imagen en donde se generaban las interpretaciones de acuerdo a los resultados de la media, la mediana y la moda, ¿cierto? Entonces, que si no se aproxima la moda y la mediana, si la media y la mediana no tienen valores cercanos, puede existir uno o varios datos muy diferentes que influyen notablemente en la media aritmética. Entonces, básicamente, si son muy diferentes o si no tienen valores cercanos, o sea, hay una que de 20 y la otra 22, básicamente lo que concluimos es que los datos no están alrededor de la media, ¿cierto? Básicamente es lo que definimos ahí. O sea, si están muy dispersos entre sí, o sea, si la mediana y la media dan cercanas o valores muy cercanos, básicamente significa que los valores están alrededor de la media. Pero si no, significa que los datos están como muy dispersos, no hay valores muy cercanos. ¿Listo? Entonces, eso es la conclusión básicamente. Entonces, vamos. Voy a comenzar a hacer el A. Me dice el A. Del segundo punto, ¿no? No voy a escribir. Ustedes sí tienen, escribamos el enunciado acá. Segundo punto, me dice lo siguiente. Esto me dice, determina si los datos, me dice el segundo punto, lógicamente tienen que copiar los enunciados, ¿no? Yo no estoy hablando con niños chiquitos que me toque repetirles 10 veces que tienen que copiar los enunciados. Por favor. Determina si los datos están o no dispersos alrededor de la media aritmética. Alrededor de la media aritmética. Compara la mediana y la media en cada situación. O sea, ¿qué tengo que sacar? La mediana y la media, ¿no? En cada situación. Y la me dice lo siguiente. La me dice lo siguiente. La cantidad de almuerzos vendidos. La cantidad de almuerzos vendidos en 13 días. En un restaurante. ¿Listo? La cantidad de almuerzos vendidos en un restaurante. Sí, está bien escrito. Entonces aquí me da, no lo voy a hacer con cuadritos porque me demora, pero entonces lo voy a colocar 80, 90, aquí sería 90, 85, aquí sería 80, ¿cierto? 80 y abajo 100. ¿Listo? Aquí sería, y a alguien se le cayó el almuerzo. Aquí sería 90 y 105. 105, apagan el micrófono, por favor, Ala. Por favor. Aquí serían 85. Repito, tienen que obligatoriamente copiar los enunciados. Y 90. Aquí
Aquí sería 88. Una 75. pregunta. Dime. ¿Es para hoy? Sí. ¿A qué hora? A las 6. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo primero que yo tengo que hallar? ¿La qué? La media y la mediana y la media. Y lo van a hacer de las dos formas. Forma rápida, por así decirlo, o forma visual. Yo les coloqué así, ¿no? Y la forma de distribución de frecuencias. Entonces, primero la mediana. ¿Me pueden decir, por favor, para hallar la mediana, qué es lo primero que yo tengo que hacer en la forma visual? Si me hacen el favor. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver qué dato se repite más. 3, 4, 5, 6, No, 7, 8, 9, eso 10, es la no, moda, señorita. son impares, saber si son impares o No, pares. no. Eso es para hoy. Lo terminemos aquí, los ejercicios o no, es para hoy. Por favor, presten atención. Acordémonos que lo primero que toca hacer es ordenarlos para hallar la mediana de manera visual. Es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Listo? En este caso los voy a ordenar siempre de menor a mayor. ¿Cuál sería el más pequeño? 85. 85. 80. 85. Ah, no, sí, gracias. Más chiquitico es 80 y solo está una vez, ¿cierto? El Dos veces. 75. Ahí, 2 veces. gracias, 75. ¿El 80 cuántas veces está? 2. 2. Gracias. No me funcionan las gafas. 85 están 2 veces también. ¿Listo? 90 está 5. 90, después de los 85. Falta el 88. Ah, el 88. 90, ¿cuántas están? 1, 2, 3, 4. 5. 5. 90, 90, 90, Sí. 90 y 90. 5 veces. ¿Listo? ¿Cuál me faltaría? ¿El 100? 100 y 105. 100 y 105. Y 105. 100 y 105. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Significa par o impar? Impar. Impar. Acordémonos que cuando es impar, cogemos la misma cantidad por este lado, la misma cantidad por el otro lado y seleccionamos el dato que está central. Entonces, si son 13, yo tengo que seleccionar 6 por un lado. Aquí ya llevo 3, 4, 5 y 6. Es 90. Y acá cojo 6 también. Pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, y cojo el dato que está en la mitad, que sería este que está acá, ¿cierto? Que sería el 90. Entonces, este sería la mediana, ¿cierto? Acordémonos que de manera visual es muy sencillo cuando los datos son muy poquitos. Acordémonos que si hubiera sido par, se cogen los dos de la mitad y se suman y se dividen entre 2. Acordémonos. Entonces, 90 almuerzos es la respuesta, ¿no? Porque son almuerzos. 90 almuerzos. Listo, ya hallé la mediana. Después de hallar la mediana de manera visual, ¿qué hago? ¿Cómo hallaría la moda? ¿Cómo hallaría la media aritmética? Perdón, la media aritmética. ¿Cómo hallaría la media aritmética de manera visual? Sumando todos los datos y dividiéndolos de la cantidad de datos. Excelente, excelente, excelente. Esa sería la forma muy sencilla. Sumando todos los datos, ¿qué sería? Entonces, en este caso, yo sumaría 75 más 80 más 80, ¿no? Más 80 más 85 más 85 más 88, ¿cierto? Más 90 más 90 más 90 más 90 y más 90. Me faltan 2, ¿cierto? Que serían los de 100 y 105. Ya los coloco. Faltarían 2, que serían más 100 más 105. Listo. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 13. ¿Cuánto me da la suma de todo eso? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Quién me dice, por favor, cuánto me daría la suma? Dio 1148, pero no estoy mirando si me comí algún dato. Yo también estoy haciéndolo a ver si tienes razón, Laura. 13, me da 1148. ¿A alguien más le dio diferente? Me da igual que No, Laura. señora. 300. ¿Te da igual? 1148, muy bien. ¿Cuánto me da 1148 dividido entre 13? 88,3. 48 dividido entre 13. ¿88 qué? Dividido entre 3. 88,3. 88,3 almuerzos. Almuerzos. Esa sería la media aritmética, ¿no?
Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que en el punto 6, cuando pidieron la media, habían muchísimos datos. Entonces yo los sumé, pero no los copié uno más uno más uno más uno, sino ya puse la fracción dividido entre la cantidad de datos y ahí sí el resultado. No, O porque sea, es no que copié uno tenías que por hacer uno. por distribución de frecuencia, porque eran Dime. demasiados. Eso lo tenías que hacer por distribución de frecuencia solamente. Yo lo dije, porque son muchos datos. Pues no, la media. Por eso, y la media, Ya. lo único que vas a hacer con distribución de frecuencia es multiplicar de una en la tabla el dato por FI. No tienes que hacer todo esto. Esto no lo tendrías que haber hecho. Tendrías que hacer en la misma tabla, te da el resultado de la suma, porque tú multiplicas el dato por FI, el dato por el FI, el dato por FI, y al final sumas todas esas filas, y ese es el número que tú vas a dividir por el número total de datos. Ay, Y si lo Todo se hace hacemos en la así, tabla. Prácticamente lo único que se hace fuera de la tabla es la división entre la suma de las multiplicaciones dividido entre el número total de datos. Eso es lo único que se hace fuera de la tabla. el único que yo hice así distinto a lo que tú dijiste fue la media. La hice normalmente. No, la media sí la tienes que hacer también con distribución de frecuencias. Bueno. Todo en yo lo dije, en ese punto todo se hace con distribución de frecuencias, porque son muchos datos, son demasiados, son como más de 30, si no estoy mal, como unos casi 40, o no sé. Yo lo hice de las dos en ese punto, forma visual y la otra No, forma. solamente lo tenías que hacer por medio de distribución de frecuencias, Bueno. porque son muchos datos. Yo les dije, esa es la diferencia entre una y la otra, que la otra sí se hace cuando son demasiados datos. Es que imagínate más de 30, 40 datos de forma visual, se come un número y ya se tiró la mediana o la media. Listo, ya hicimos la forma visual. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma, que sería por medio de distribución de frecuencias, en donde acordémonos que lo que nosotros hacemos es generar una tabla, pero no con todas, sino con lo más necesario, con lo necesario, perdón, necesario para poder contestar lo que nos preguntan. Distribución de frecuencias, que es esta la que yo digo que tenían que hacerlo con el 6. ¿Listo? Entonces lo primero que yo voy a hacer es generar, primero que todo, almuerzos, ¿no? Cantidad de almuerzos, es la variable. Cantidad de almuerzos. Almuerzos. Entonces, aquí serían 70, y el primero que sería 75, 80, ¿cierto? 85, 90, 100 y 105. Listo, muy bien. Perdón. ¿Listo? Esa sería la primera. Ahora vamos con la FI. Si no estoy mal aquí, 75 FI hay uno, ¿cierto? 82. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 5, aquí hay 1 y aquí hay 1. Vamos a revisar si lo hicimos bien. Aquí daría 5, no me falta una. Creo que me comí una. 80, ¿qué me comí? 80, es que me comí el número de 88, perdón. 88 me lo comí. Aquí sería 1, serían 5 y aquí sería 1. Muy bien, para un total de 13. Listo, muy bien. ¿Qué me faltaría para poder hallar la que? ¿La frecuencia absoluta? Esa ya la sacamos, es esta. Acumulada, la frecuencia La absoluta. acumulada, muy bien. La acumulada, excelente. Para poder hallar para poder hacer espérense que esto me quedó como un poquito torcido. Muy bien, ahora sí. Quiero un poquito más abajo. Listo, muy bien. Listo, entonces aquí sería FI, ¿cierto? Y aquí daría 1, 3, 5, 6, 11, 11. 12 Espera, lo bajo un poquito. y 13. 11, 12 y como lo acabo de decir Laura, 13. Muy bien. De una podemos sacar una cosa que necesitamos para hallar la media aritmética. ¿Cuál sería? La multiplicación, que esa es la que yo te digo, Laura. ¿La multiplicación de quién? Que me sirve para hallar la media aritmética. X por frecuencia acumulada. Muy bien, X por FI, que esta es la que de una vez tú la puedes sacar en la distribución de frecuencia. Entonces aquí sería 75 por 1, pues lógicamente me da 75, ¿cierto?
80 por 2 me da 160. 85 por 2, eso me daría 190. No, 170, No. ¿cierto? 170, ¿sí? Sí. Sí, 170, 88, 88. Y aquí esos 450, 450, muy bien, Laura. 100 y 105. 100 y 105. Y la suma de esto me tiene que dar lo mismo que me dio ahorita. Vamos a revisar. ¿Cuánto me da la suma de esto? ¿Me dicen, por favor? 1148, sí. 1148. Listo. De una Profe, o vez. sea que, una pregunta. profe, qué pena interrumpirla con su merced. Es que Joseph me dice que está ahí en la sala de espera, pero que se le había salido. Entonces, que si su merced lo puede recibir. Ya lo dejé ingresar. Listo. Ahora sí vamos a sacar la mediana. Pues acordémonos. Profe, o sea que si, digamos, yo la embarré y en el 6 lo hice como ahorita, ¿puedo hacer esta y ya sin tener que borrarlo? ¿Cómo así? Como ahorita. Como ahorita es, digamos, poniendo el dato Como dividido adición. entre la cantidad de números. Tienes que hacerlo de esta forma, de la Sí, distribución. sí, sí. Pero, o sea, ¿ya dejo esa otra que ya hice o me toca arrancar la página? Quite eso. Aquí sería 13 más 1 dividido entre 2. Eso daría 14, ¿no? 7. 14 dividido entre 2. No, arriba. Arriba daría 14. Dividido entre 2. ¿Por qué esta y no la otra? ¿Quién me dice, por favor? Porque es que cantidad de datos. Porque estos son impares. Impar. Impar. Pilas con eso. Entonces, en este caso, ¿en qué parte? Miramos la frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué parte está 7? ¿En dónde caben 7? 88. No, señora. No, ahí 90. llega hasta la posición 6. Pilas con eso. 90. Que ustedes no saben leer. Llega hasta la posición 6. En cambio, este comienza este 11 comienza desde la posición 6 hasta qué posición? 90. Hasta la 11. Hasta la 11. Pilas con eso. Acuérdense que esto es posicional. En cambio, este comienza de la posición 6 hasta la posición 11. Esta parte ocupa de la 6 a la 11. Por eso es que estaría acá. Si ustedes escogen la anterior, estaría mal porque ahí llega solamente hasta la posición 6 y me dice que la media aritmética está en la posición número 7. ¿Entendido? Pilas con eso. No. Profe, yo me perdí ahí. Mire, esto es totalmente posicional. Básicamente el 75, esta FI, ¿qué le está diciendo? ¿En qué posición está? ¿En qué posición? De primeras. En la primera. Este 80, ¿qué le está diciendo acá? Este que está acá. Este 80, ¿qué le está diciendo acá? Que está, ¿desde qué posición a qué posición? Desde la posición número 2 hasta qué posición? Hasta la 3, muy bien. Este 85, ¿qué le está diciendo acá? Que está, ¿desde qué posición? De 2 a De la 5. 2 a 5. No, no señor. De 4 a 5. De 4 a 5, gracias, porque el anterior está hasta la posición número 3. El 88, ¿qué le está diciendo acá? Que solo está en la posición número 6. Y el 90, ¿qué le está diciendo acá? Que arranca desde la posición ¿qué? 7 a 11. Ahí acabo de entender también. Es posicional, es donde está ubicado. Es donde está ubicado. Eso se lo indica la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde estaría ubicado? Eso es lo que indica eso. ¿Dónde está ubicado? Por eso es que si ustedes cogen el 6, prácticamente están mal, porque si es una posición, si la posición es 7 y ustedes me dicen que es 88, básicamente están ubicándose en una posición anterior y no en la 7, porque esa sería la posición 6. ¿Entendido? O sea que la media aritmética, la mediana, perdón, sería igual a ¿qué? A 90 al nuestro. Igual que lo que pasó ahorita. Lo de arriba. Porque está en la posición número 11. Está entre la 7 y la 11, que sería donde comenzaría. Listo. La media. La media, ¿cómo sería? Lo mismo que hicimos ahorita. Ya multiplicamos. Acordémonos que para sacar la media en la distribución de frecuencia, lo único que usted hace es multiplicar el dato, que es cantidad de almuerzos, por FI, que es la frecuencia absoluta. Ya lo hicimos. Ya hicimos esa multiplicación. Ya hicimos la suma. ¿Y cuánto nos dio eso? Lo mismo que nos dio ahorita. ¿Qué? 1148. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 13. ¿Cuánto? Sí. ¿Ya lo sacamos? ¿Cuánto les dio? 88,3. 88,3. 88,3. ¿Cuál es la pregunta al principio? La pregunta del comienzo de este ejercicio me dice, aquí está, determina si los datos están o no dispersos. Cuando hablamos dispersos significa separados.
alrededor de la media aritmética. Compara la mediana y la media en cada caso. O sea, básicamente, si ustedes se acuerdan en lo que yo les envié, espera, lo vuelvo y lo reenvío. En la imagen que yo les envié, ahí les explico eso. Ahí está explicado detenidamente eso. Espérenme un segundito para volvérselas a enviar. Esta que está acá. Cálculo. Para que lo leamos y sepamos contestar. Listo. Listo. Básicamente lo que me dice esto es lo siguiente. Mire, hay dos conceptos. Si la media y la mediana son iguales, significa que la mayoría de datos se concentran alrededor. Esa es una comparación entre la mediana y la media. La última comparación es la que me dice si la media y la mediana no tienen valores cercanos, o sea, que no son cercanos, pueden existir uno o varios datos muy diferentes. Significa eso, uno o varios datos muy dispersos. A los demás que influyen notablemente en la media aritmética. Pregunta. ¿Tienen o no tienen valores cercanos en la media que nos dio a nosotros y en la mediana? Si la media nos dio 90 almuerzos y la mediana nos dio 90 almuerzos y la media nos dio 88,3. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los datos están dispersos o no están dispersos entre sí? Pero es que, No. ¿cuántos ¿Qué tan lejos deben estar? máximo? Es que, ¿qué tanto es el máximo para que esté dispersa? Pues El es que mínimo si para usted estar se pone a disperso. mirar, prácticamente son muy dispersos. Por ejemplo, en el caso del ejercicio número 20, digo, acá. Por ejemplo, cuando hablamos de datos muy dispersos, es que sean, pues comparemos la media, pero por ejemplo, visualmente nosotros sabemos en el punto número 3 cuál es el dato disperso. ¿Cuál sería el dato disperso en esta tabla? En la de El 5. 5. Muy bien, eso ya sería muy notorio. Pero cuando nosotros nos piden que miremos la media y la mediana, básicamente, lógicamente que esté cercano. Si ustedes se ponen a mirar, básicamente, ¿cuánto hay de 88,3 a 90? 1,7. 1,7. ¿Eso es muy lejos? No. Eso prácticamente sería cercano, porque básicamente cuando nosotros hablamos de cercano, normalmente en matemáticas es que no pase de 5 unidades con respecto a la otra, o por mucho de 10. Pero si pasa de 5 unidades con respecto a la otra, ya serían que hay varios valores lejanos. Entonces, yo les pregunto, ¿son cercanas la mediana y la moda? ¿La mediana y la media? Entonces sí. ¿Son cercanas, sí o no? Sí. Sí. Son cercanos, sí son cercanos. O sea que si fuera, digamos, 90 y, no sé, 75 ya paila. Sí, claro, porque ya sería bueno. muy lejano. Eso significaría que un dato estaría muy disperso con respecto a los otros datos. Entonces, básicamente, para contestar esto, determina si los datos o no están dispersos con respecto a la media aritmética. ¿Están dispersos o no están dispersos? No, no estarían dispersos. Entonces, respuesta. Los datos no están dispersos con respecto a la media. A la media. Y ya, eso era todo. Con respecto a la mediana, ¿no? No, a la media. ¿Y por qué nosotros los pides con la moda? No, porque es que con respecto, no. Lo que tú tienes que comparar en el anterior es, en el primer punto, comparaste tú la mediana y la moda. Y en este estás comparando la mediana y la media aritmética. Y para eso, ok. lo que te está preguntando es que si están dispersos con respecto a la media. Entonces te dice que si la mediana y la media tienen valores muy cercanos, significa que los datos no están dispersos con respecto a la media aritmética. Eso es lo que te está diciendo. Cuando la mediana y la media tienen valores cercanos, los datos no están dispersos con respecto a la media. Es lo que te está diciendo ahí. Para eso debes comparar la mediana y la media. En el primer punto sí comparabas la mediana y la moda, que es diferente. ¿Cierto? Sí, señora. Listo, jóvenes. ¿Copian, por favor? Profe, ¿puedes tomar la foto, por favor? Espérate que esto quedó muy lejos. Quedó muy lejos. Espérate, lo pongo más grande. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, jóvenes. Esto no es para hoy, es para el día lunes. Se entrega el día lunes, pero
repito, ¿qué condición tienen que tener? Muy importante. Que para todos, menos para el 6, tienen que hallar tanto la media, si les piden la media o les piden la moda, perdón, les piden la media o les piden la mediana, lo tendrían que hacer todos de manera visual y todos de manera distribución de frecuencias. El único que no se hace de las dos maneras es el punto número 6. De resto, Sí, O sí. sea, todos los puntos quedan así. O sea, todos los puntos que quedan se hacen de las dos maneras. de las dos maneras. Y preciso el 6 que yo hice así, ahí sí no. Ese es el único que no se hace porque la verdad es muy largo para hacerlo de manera visual. ¿Cuántos datos Vale, tiene vale. ese punto, Laura, que tú ya lo hiciste? 40, solo Ay, 40. Ah, nadita más. ¿Se llegan Casi a nada. equivocar en uno? Por eso es que no lo dejo que se haga de manera visual, porque es muy grande. ¿Y hay que acabar todos los del taller o qué puntos? No, si quiere, no haga hasta ahí, hasta el segundo. No, mentiras. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bonita. Todos los del taller. Listo, pero no se ha entregado. Se entrega ¿el día qué? El día lunes. Este lunes no es festivo, ¿cierto? Porque uno nunca sabe si es festivo. No, Yo la verdad no sé. Precisamente no lo es. Lamentablemente no lo es. Creo que acá. Yo creo que ya puedo tomar la foto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que me la haga, por favor? O sea, de que lo del, a ver, sigo con la de posición, la de la posición. Se Mm. hace, o sea, se aproxima el número que da, No, en es que verdad. no entiendes. Mire, esto es como cuando tú estás ubicado. Tómalo como que cada dato es una posición. Entonces, Ajá. préstame atención. Mientras tanto, ya que todavía tenemos aquí. Tenemos este dato. Si aquí es 1, en esta parte de acá, ¿qué significa eso, Laura? ¿Qué posición tiene? 1. 1, muy bien. Este 80, si aquí hay un 3, ¿qué significa? ¿Qué posición tiene este 80? ¿Qué posiciones tiene el 80? De 2 a 3. La 2 y la 3, ¿entendiste? Ahora, Ajá. el 85, ¿qué posición tendría? 4 a 5. La 4 y la 5. El 88, ¿qué posición tenía? Tiene. Solamente solamente la 6. El 90, si aquí hay un 11, ¿qué posiciones tiene? El 90. 6 al 11. No, porque la 6 es del 88, no me toques el 6. La posición 7, la posición 8, la posición 9, la posición 10 y la posición 11. Ahora Ah, ok. sí, entonces, si Ah, aquí te dio 7, ¿en dónde estaría ubicado la posición número 7? En en el 90. Ah, ya arranca entendí. desde la posición 7 hasta la posición 11. Si aquí me hubiera dado 10, no 7, sino 10, hipotéticamente hablando, ¿qué posición? Seguiría en el 90. ¿Por qué razón? Porque sería la posición que, la posición del 7 a la 11. Ahora sí entendí. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Eso es por eso es que les digo que esto es solamente posicional. Listo, niños, que estén muy bien. Entonces, si nadie tiene alguna duda, voy a revisar quién me falta. No, mentiras, están completos. Entonces, los 10 minutos que les quedan para que terminen de copiar ese, y ya saben, me lo entregan. ¿Qué fecha es el lunes? Lo voy a escribir acá porque luego se les olvida. ¿Qué fecha es el lunes? Sí, hoy es, ya sería no, sería 31, ¿no? Si acabo esto. 31 de mayo. 31 de mayo del 2021. ¿A qué hora No se le olvide tomar la fotico, por favor. ya la tomo. El lunes hacemos otro. El lunes hacemos otro taller de estos. ¿Ustedes creen que los iban a dejar? Y el jueves hacemos una evaluación. Bueno, sí. ¿Listo? De los 3 temas, ¿verdad? Sí, de media, moda y mediana. Por eso es que necesito hacer otra actividad de esto. Pues Y aquí están los 3, ¿no? O sea, aquí está todo lo que he explicado en el periodo. Exactamente, pero entonces igual voy a hacer otra actividad el lunes. Ah, bueno. Está bien. Entonces, de esto. Entonces, porfa, me lo entregan el día lunes a las 5 y el del lunes sí me lo entregarían hasta el jueves. ¿Sí me entienden? Sí, señora. El jueves El hago lunes evaluación. el jueves hago una evaluación de eso. ¿Listo? Que tengan Gracias. un excelente día. Ah, profe. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. gracias.